Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Damos la bienvenida a la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, a Entrevista Venevisión. Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, distintos puntos para conversar. Yo quisiera comenzar por uno desde el ámbito general, para ir al detalle que usted considere, y sobre la base de recientes acontecimientos, es el tema de distintas acusaciones hacia el gobierno de Venezuela desde el exterior. Ha habido algunos impases recientes, como fue la visita de expresidentes recientemente, acusaciones contra el presidente de la Asamblea Nacional. Hubo ante Colombia la necesidad incluso de un comunicado por parte de la Cancillería. ¿Cómo poner en contexto desde los intereses de Venezuela todos estos elementos? Bueno, en efecto, Eduardo, yo de hecho te traía aquí. Todo este material muestra, bien grueso, ¿verdad? Muestra lo que ha sido la manipulación mediática contra Venezuela solamente en el mes de enero. Está bien focalizada, digamos, una campaña mediática internacional que busca convertir a Venezuela en un Estado fallido que propicie la intervención extranjera en dos grandes áreas específicamente. Venezuela como un Estado violador de los derechos humanos y el narcoestado. Por eso las graves acusaciones que un medio de comunicación, eso hay que aclarar, que un medio de comunicación, digamos, cónsono con centros de poder económico y político imperiales, desatan contra autoridades de nuestro país. Eso está muy claro, enmarcado en una campaña de convertir, repito, a Venezuela en un Estado fallido que propicie la intervención. Cuando tú analizas en la historia de la humanidad las guerras imperiales, todas las guerras imperiales han estado precedidas por campañas mediáticas similares a esta. Campañas mediáticas sembradas de falso positivo, campañas mediáticas sembradas de mentiras que buscan presentar al mundo la justificación para una intervención. Nosotros hemos venido denunciando esta situación y lo vamos a llevar incluso a instancias internacionales, tanto diplomáticas como judiciales. Está previsto, está contemplado acciones contra estos medios de comunicación que han tejido toda una patraña mediática contra Venezuela y contra sus autoridades. ¿Cuáles serían posiblemente esas instancias y qué papel juega dentro de esta acción que usted anuncia la comunidad internacional, la que geográficamente esté cercana, la que incluso sea susceptible de fijar una posición de cara, bueno, a las distintas instancias que agrupa a países en el mundo entero y donde Venezuela participe activamente? Empecemos por nuestra instancia natural, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Recientemente venimos de participar en la tercera cumbre de jefes de Estados de la CELAC, donde se le dio un sólido y enérgico respaldo al gobierno de Venezuela contra la imposición de medidas unilaterales, que como tú bien sabes, fue aprobada una ley en los Estados Unidos. Bueno, el gobierno de Venezuela, sus autoridades legítimas y constitucionales, obtuvo un amplio apoyo y un rechazo enérgico contra estas medidas. Esa es nuestra instancia natural. Hoy podemos decir sin ninguna duda que América Latina y el Caribe se consolida como un solo bloque, como lo soñó incluso nuestro libertador, rememorando en el bicentenario de la Carta de Jamaica, lo que se trataba de la unidad en la diversidad. Esta tercera cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe reconfirmó que hoy más que nunca América Latina está unida en un solo bloque regional y se defiende además como un bloque regional. Cuando tú ves las declaraciones especiales que fueron aprobadas por unanimidad y por consenso absoluto de todos los jefes de Estado y los países que allí estuvieron representados, te das cuenta que América Latina responde ante agresiones extranjeras a algunos de sus miembros. De tal forma que cuando tú preguntas qué instancia internacional, bueno, la primera instancia que nosotros tenemos obviamente es nuestro espacio regional, que hoy más que nunca está consolidado y unido en una sola posición. Dentro de esta dinámica de la geopolítica, de las relaciones internacionales tan activa, y a propósito de la reciente celebración de la Asamblea de la CELAC, fue, entre otras noticias llamativo, ese encuentro entre el presidente de Colombia, Brasil, Venezuela. ¿Cuál es el balance de lo que fue esta actividad, la agenda del gobierno venezolano y las conclusiones, lo más sustancioso? Mira, fue una cumbre histórica. Ya la segunda cumbre de los jefes de Estado de la CELAC en La Habana tuvo un matiz
Histórico también, porque allí se decidió que América Latina y el Caribe es una zona de paz, es una región de paz, y debemos recordar que Venezuela es un territorio de paz, ajeno a cualquier tipo de consideración de una agenda extrarregional. En el caso específico de la tercera cumbre de la CELAC, nosotros hemos dicho, y así lo sostenemos, que hemos madurado como instancia regional. Aquí se tomó como punto focal el combate y la erradicación a la pobreza y al hambre. Y en ese sentido, pues Venezuela tiene mucho que exhibir, no solamente para América Latina y el Caribe, sino también al mundo. Las misiones sociales que están focalizadas en la reducción de la pobreza y en la erradicación del hambre y la pobreza extrema en Venezuela, bueno, son índices reconocidos, Eduardo, como tú bien sabes, en todas las instancias internacionales. Hemos sido, digamos, objeto de un reconocimiento especial, de un premio especial por parte de la FAO, de las Naciones Unidas. Y bueno, tenemos un programa para la erradicación de la pobreza y el hambre que incluso lleva el nombre del comandante Hugo Chávez. Venezuela tiene mucho que decir al respecto y de hecho nosotros llevamos en esta cumbre la experiencia de Venezuela para acompañar, porque todavía hay un compromiso pendiente en la región que tiene que ver con nuestros hermanos del Caribe y específicamente también con Haití, con el cual el pueblo de Venezuela ha sido extraordinariamente solidario apoyando a ese pueblo. De tal forma que lo que tiene que ver con el objetivo central de esta cumbre, que fue erradicación de la pobreza y el hambre, pues Venezuela es un protagonista importante y nosotros así lo ofrecimos con toda nuestra humildad, pero también con nuestra determinación a que esto sea un objetivo a cumplirse. El presidente de Costa Rica, el presidente Solí, el presidente de Ecuador, quien ahorita además tiene la presidencia de la CELAC, pues presentaron una carta a los jefes de Estado con un plan concreto de acción. No se trata solamente de definir objetivos, sino que a ese objetivo hay que darle un cronograma, hay que decir cómo lo vamos a hacer y bueno, apoyados con instancias internacionales, digamos, especializadas en el área, como el CEPAL, como la FAO, nosotros vamos a llevar adelante este programa de erradicación de la pobreza en nuestra región. Vale mencionar además, Eduardo, que América Latina es la tercera economía en el mundo. América Latina y el Caribe además tienen la segunda reserva energética más grande del mundo, con Venezuela en la vanguardia, que como el mundo sabe, poseemos las reservas energéticas más grandes del planeta. Entonces se trata de poner a disposición de los pueblos, al desarrollo de los pueblos, de los recursos naturales con los cuales cuenta la región para llevar adelante estos planes de erradicación de la pobreza y el hambre. Porque además hay un reto histórico, que siendo la tercera economía del mundo, poseyendo la segunda reserva energética más grande del mundo, América Latina y el Caribe todavía sigue siendo la región más desigual de todo el planeta. Ministra, en este mismo contexto de la comunidad latinoamericana, hacia finales del año pasado, el mundo, con sorpresa, vio lo que ocurrió ante el anuncio simultáneo del presidente Obama de los Estados Unidos y Raúl Castro de Cuba para propiciar un acercamiento, el despeje progresivo de barreras que durante 50 años mantuvieron una separación importante entre ambas naciones y van a ir abonando un camino que inicialmente toca lo económico, lo comercial. Desde el punto de vista de los intereses de Venezuela, de la conocida y tradicional relación que se tiene con el gobierno de Cuba, las alianzas, ¿cómo se enfoca este asunto cuando, en paralelo, el gobierno de Nicolás Maduro permanentemente hace advertencias en cuanto a posibles intenciones del gobierno de los Estados Unidos de influenciar o de intervenir en la vida interna del gobierno de Venezuela y sus connacionales? ¿Cómo se aprecia esto? Fíjate, el presidente de Cuba, Raúl Castro, tuvo una intervención célebre en esta cumbre, donde aclaró al mundo entero, digamos, la extensión del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Yo no sé si tú tuviste oportunidad de verlo, pero realmente fue una intervención célebre, donde se hizo además un recorrido y una revisión de todo lo que es la política exterior de Cuba. Lo que tiene que ver el restablecimiento de las relaciones diplomáticas Estados Unidos-Cuba con la alianza estratégica Venezuela-Cuba, en nada lo afecta, todo lo contrario. Hoy seguimos siendo pueblos más unidos que nunca. Y además, como tú bien lo sabes también, se aprobó una declaración en esta cumbre donde se apoya el fin del bloqueo económico y comercial contra Cuba. El presidente Castro lo dejó muy claro.
no puede existir un restablecimiento de relaciones diplomáticas mientras se mantenga el bloqueo económico y comercial contra Cuba, mientras Cuba sea considerado y haya sido incluido en la lista de países propiciadores del terrorismo, donde el bloqueo comercial, que es además un bloqueo criminal y que, como bien ha señalado el presidente Maduro, más que un bloqueo es una persecución contra el pueblo de Cuba que se ha visto humanitariamente afectado por este bloqueo. Mientras ese bloqueo económico-comercial exista, es imposible, como bien lo señaló el presidente Raúl Castro, un restablecimiento de las relaciones diplomáticas. ¿Por qué estamos más unidos que nunca? Bueno, porque la cooperación, el relacionamiento histórico, Martí, Bolívar, nuestros libertadores, marcan una pauta, marcaron un camino en nuestros países, que hoy además nos hace países libres, soberanos, reconociendo el principio fundamental del derecho internacional, que es el principio a la autodeterminación de los pueblos y la soberanía. El presidente Raúl Castro dejó muy claro que estos principios son indiscutibles y no se negocian en este proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas. Venezuela no solamente apoyó esa posición, sino que toda América Latina y el Caribe. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez. Propongo que comencemos el próximo bloque no solamente haciendo un balance sobre lo que fue la visita del presidente Maduro y su comitiva a China y otros países productores y no productores de la OPEP, con este tema del mercado, de posibles figuras de financiamiento, dada la situación económica del país, sino también hablar de otro viaje posterior a esa gira que la llevó también por otros países como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Noruega, Kazajistán y retorno una vez más a Arabia Saudita. Regresaremos con la canciller venezolana Delcy Rodríguez. Canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, el presidente Maduro ha insistido en que la gira por China y otros países pertenecientes o no a la Organización de Países Exportadores de Petróleo fue exitosa, en los términos más comprensibles, más prácticos al entendimiento de quienes nos ven. ¿En qué se basa la calificación de éxito de la gira? Bueno, primero vamos a separar, ¿no? China, ante todo. Esa visita fue realmente muy, pero muy importante. Tuvo dos dimensiones. Una dimensión bilateral, donde se categorizó la visita del presidente Maduro como una visita de Estado. Para aquellos quienes se burlaban y decían que el presidente Maduro había sido tratado con desprecio, bueno, déjenme explicarles que en el ámbito diplomático una visita de Estado supone la visita más importante que puede dar un país, que puede conceder un país a otro. Es una visita de Estado donde no solamente el presidente mantuvo reunión con el presidente Xi Jinping y su gabinete ejecutivo, sino que también fue recibido por representantes y presidentes de otros poderes públicos, como el caso de la Asamblea Nacional de China. Entonces, fue una visita categorizada por el gobierno chino como una visita de Estado, máximo nivel. Y en ese sentido, pues se lograron acuerdos muy importantes para el pueblo de Venezuela. El presidente Maduro explicó ampliamente en qué se tradujo cada uno de estos acuerdos para el pueblo venezolano, en materia de educación, en materia de infraestructura, en materia de comunicación, en materia, bueno, recientemente estamos viendo el programa de sustitución de 20.000 taxis, en materia de transporte, en materia económica, en materia financiera. Acuerdos concretos que acompañaron tanto el presidente Maduro como el presidente de China, pues dieron y posibilitaron acuerdos que van a favorecer tanto al pueblo de Venezuela como al pueblo chino. Si tú me preguntas a mí, ¿fue una visita exitosa? Fue muy exitosa. Los acuerdos que allí se alcanzaron y que, repito, el presidente Maduro y el gabinete nacional ha expuesto claramente cada uno de estos acuerdos. Y en el ámbito multilateral, pues fue un relacionamiento histórico entre dos regiones, entre América Latina y el Caribe y China. Todas las posibilidades de cooperación que ofreció además y que en lo concreto dieron acuerdos entre las interregionales, pues no puede sino categorizarse de histórico. En el mundo se está reconfigurizando nuevamente geopolíticamente el mundo y creo que los centros imperiales obviamente no ven con agrado que existan polos uniformes y diversos que difieran de las posiciones imperiales de los existentes. De tal forma que esa cumbre América Latina y el Caribe, China, con programas concretos de cooperación, con cifras específicas para la cooperación, con programas que además van dirigidos específicamente a los pueblos
que no van dirigidos a poderíos transnacionales económicos, sino al desarrollo de los pueblos, tuvo una relevancia histórica. Y posteriormente, el presidente Maduro continuó su gira por los países, tanto países OPEC como países no OPEC. Tanto el ministro de Energía de Venezuela, Asdrúbal Chávez, y yo, posteriormente también continuamos esa gira. ¿Qué buscaba esa gira? Bueno, buscaba beneficio para el pueblo de Venezuela. Como tú bien lo sabes, Venezuela es un país exportador de petróleo que vive principalmente de su exportación de petróleo y que tiene hoy una obligación fundamental, que es defender los precios del petróleo en el mundo. Eso es como cualquiera que tenga, como dicen en criollo, que tenga una tienda, que la atienda. Bueno, nosotros estábamos haciendo una gira justamente atendiendo nuestra tienda, buscando un equilibrio en los precios del petróleo a nivel internacional, que actualmente se están viendo afectados no por razones económicas, están siendo afectados por la utilización geopolítica que está haciendo los Estados Unidos de un método no convencional de explotación de petróleo que, como tú bien sabes, tiene impactos criminales sobre el ambiente. Ha hablado varias veces de la cooperación, la solidaridad, y ha recalcado que Venezuela vive de su exportación de petróleo. Por ejemplo, en el caso de Petrocaribe, en el área latinoamericana o caribeña más específicamente, ¿se ha previsto algún tipo de reacomodo o de reajuste en la manera de comercializar el petróleo con los hermanos que conviven con nosotros en esta parte del planeta? Por supuesto, aclaremos primero, antes que todo, que esa manipulación que ha hecho la derecha, tanto nacional como internacional, sobre la cooperación que tiene Venezuela con sus hermanos del Caribe, es completamente manipulada, en el sentido de Venezuela no regala su petróleo. Venezuela, a través del mecanismo Petrocaribe, dio facilidades de financiamiento para la venta del petróleo, que es distinto. Además, eso está enmarcado, Eduardo, como tú bien sabes, nosotros pertenecemos a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de tal forma que mal podríamos nosotros regalar el petróleo, cosa que sí hicieron los gobiernos de la Cuarta República en el pasado. Cuando el comandante Chávez gana, cuando llega la revolución bolivariana al poder en Venezuela, nosotros nos encontramos con un barril de petróleo que vendíamos a los Estados Unidos prácticamente a $1 por barril. Una cosa, eso sí era un regalo. Nosotros estábamos regalando nuestros recursos energéticos, bueno, para los centros imperiales. La faja del Orinoco, que es nuestra mayor reserva energética y que hoy nos categoriza como la mayor reserva de energía del mundo, bueno, era considerado carbón para venderlo igualmente, a lo mejor ni siquiera lo iban a vender a $1, lo iban sencillamente a regalar. Bueno, la política del comandante Chávez de cooperación con nuestros hermanos hoy permite que el Caribe, que estaba, digamos, sometido por el chantaje imperial de los Estados Unidos, que pretende nuevamente, como bien lo denunció recientemente el presidente Maduro a través de la cumbre energética de seguridad energética que se realizó en Washington, previo al día de inicio de la cumbre de los Estados de América Latina y el Caribe, pretende volver a someter al Caribe, digamos, a designios de hambre y de pobreza. La cooperación que hace Venezuela con el Caribe va más allá, supera incluso los acuerdos económicos financieros. Es una cooperación de un pueblo hermano que apoya al desarrollo de otro pueblo y viceversa. Nosotros también nos vemos beneficiados de esos acuerdos. Yo te diría a ti que si nosotros nos hubiésemos obligado a modificar Petrocaribe, sería para mejorarlo, jamás para empeorarlo. Si esa es la respuesta, digamos, que nosotros tenemos que dar a esta, digamos, arremetida imperial contra el Caribe y obviamente contra nuestros hermanos que hoy además conforman la mancomunidad de América Latina, de países de América Latina y el Caribe. En este momento, Venezuela vive una economía que demanda decisiones muy precisas, muy específicas. Es interesante para la gente que nos está viendo conocer qué tipo de planes a través de alianzas con otros países se están desarrollando dentro del país, cuáles son las inversiones estratégicas más fuertes, cuáles son esas referencias en el plano de nuestras relaciones internacionales que dan pie para pensar que las relaciones con la comunidad internacional a lo interno del país están fructificando y van a fructificar. ¿Cómo enfocaría ese camino? Fíjate, previo a la gira que realizó el presidente Maduro en enero, él se dirigió al país y le presentó un plan para el desarrollo económico de este año conforme a las medidas económicas que tú bien sabes
se están llevando adelante. Bueno, ¿qué dijo el presidente Maduro? Decreto el año 2015 como el año de la productividad. Y en ese sentido, la gira estuvo colmada de acuerdos para el desarrollo productivo de Venezuela. No solamente en el área petrolero-energético, sino también en el área agrícola, que es muy importante. Venezuela cuenta con 33 millones de hectáreas ricas para la explotación agrícola. Bueno, apenas terminó la gira, se llevó a cabo un seminario internacional, no sé si ustedes le dieron cobertura, donde vinieron empresas del mundo entero a escuchar todas las áreas potenciales donde pueden invertir para desarrollo económicos, comerciales, agrícolas, industriales en Venezuela. No tengo la menor duda, porque así además vimos en las declaraciones que hicieron las empresas que en los próximos 2 meses estarán suscribiendo en Venezuela importantes acuerdos con países de todo el mundo para lograr realmente el año 2015 como el año de la productividad en Venezuela. Venezuela es un país que tiene potencialidades en todas las áreas económicas. Realmente es impresionante cuando uno expone en el mundo entero las potencialidades energéticas, minerales, agrícolas, industriales, de todo tipo que tiene Venezuela. Bueno, parece, si nos vamos a lo metafísico, un país bendito, porque contamos con cualquier tipo de recursos hoy para afirmar que no tenemos duda que Venezuela es un país con grandes potencialidades, y así lo vamos a observar en los acuerdos que se van a suscribir. Basado en lo que acaba de decir, en la fortaleza de Venezuela, aún en la dificultad, sus recursos naturales y todo lo que brinda en condiciones para la inversión nacional y extranjera, recordemos que el presidente Maduro tuvo muchos años en el cargo que usted ostenta actualmente. ¿Cómo siente que se proyecta confianza desde Venezuela hacia el mundo entero? Al margen de esta campaña que usted acaba de reiterar como denuncia cuando comenzábamos la conversación. ¿Hay señales de confianza de Venezuela hacia el exterior? ¿Es una tarea compleja? ¿Qué puede compartir con los venezolanos en ese aspecto? Si algo afectó la confianza sobre Venezuela, ha sido las campañas mediáticas, completamente. Pero una vez que nosotros hemos salido, mira, es impresionante, Eduardo, cuando decimos Venezuela, y no lo digo en forma, digamos, discursiva, cuando decimos Venezuela, cómo se abren las puertas, cómo todo el mundo quiere saber, cómo el mundo además sabe que estamos ante mentiras mediáticas. Hoy, antes de venir para acá, me llama un compañero y me dice, oye, estoy preocupado porque estoy escuchando, me llamaron que ocurrió algo en Venezuela. Le digo, no, mira, lo único que ocurrió es que hoy el día está muy soleado y yo estoy observando la montaña del Ávila, que es una bendición también para la ciudad. Hay una pretensión realmente mediática que, insisto, responde a intereses imperiales que pretenden la intervención extranjera en Venezuela para no permitir su desarrollo, para apoderarse justamente de nuestros grandes recursos energéticos. Bueno, en el mundo entero, cuando les explicábamos, empresarios de todo tipo quieren venir a Venezuela. El seminario reciente, yo no sé si tú escuchaste las declaraciones del presidente de la Cámara Empresarial de Japón en Venezuela, donde decía, saliendo de ese seminario, vienen empresas de Japón a invertir en Venezuela. Y así como vienen empresas de Japón, mira, vienen empresas de Europa, vienen empresas del Medio Oriente, vienen empresas de nuestro propio hemisferio, y lo importante, insisto, es llevar la verdad del mundo a Venezuela. Por eso el presidente recientemente creó el Viceministerio de la Comunicación Internacional para que se encargue de la batalla internacional contra la manipulación mediática, porque sabemos que hay pretensiones, sabemos, las vivimos. Tú como ciudadano, cualquier ciudadano, vive diariamente sujeto a estas mentiras, sujeto además a unos falsos positivos que, si no fueran tan trágicos, Eduardo, serían cómicos. Yo lo que estaba pensando en estos días, lo que falta es pronto que me encuentre con un medio, amanezca con un medio, diciendo que un camello salió embarazado y contiene un engendro nuclear de Venezuela. Es lo único que falta, porque realmente los medios internacionales están plegados de mentiras sobre Venezuela. Y eso es un reto que nosotros tenemos como país. Cómo quebrar esa campaña mediática, esa patraña mediática que afecta el desarrollo de nuestro pueblo. Ministra, gracias por esta visita. Mucho éxito. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima conversación. Muchas gracias.